Sí, buenas tardes. En esta oportunidad, vamos a hacer un análisis de uno de los activos que más suelo hacer seguimiento o operar. En este caso vamos a tratar el SP 500. Para esta oportunidad vamos a hacer el análisis, en este caso, en el US 500. Prácticamente es el activo que se opera prácticamente en Forex, si se puede decir. Ya que aquí en este activo, a pesar de que yo opero los futuros, con las herramientas que utilizo veo un complemento que en este caso me ayuda para mi toma de decisiones. Ya les explicaré detalle a qué me refiero exactamente. Como bien decimos, la idea de hacer todo esto es generar mecánicamente perspectiva de lo que es el contexto de mercado y cómo podemos hacerlo, irlo haciendo de forma mecánica. Como bien podemos notar, a veces no es tan rápido, no es inmediato hacer un análisis de contexto claro, que es un contexto que no es para un día probablemente, sino para varios días. Es ahí donde yo entiendo que vale quizá la pena generarse ese tiempo para analizar el gráfico y entender dónde estamos y qué ha hecho el precio en esas áreas. Entonces, en efecto, vamos a continuar haciendo lo mismo, con la misma perspectiva. Fíjense que estamos hablando de un activo distinto. En la vez anterior hablamos del eurodólar, un activo de divisas que en característica de volatilidad es diferente. Y el SP 500 que indudablemente se diferencia por más alta volatilidad, no tanta como la del Nasdaq, pero en efecto sus movimientos son muy diferentes, ya que estamos hablando de activos que son tendenciales. Esto por un lado lo hace más fácil de operar, pero por otras instancias también lo puede hacer más complejo a la hora de tomar decisiones. El que ha operado estos activos creo que entenderá lo que digo. El hecho de que sea tendencial no quiere decir que sea fácil operar. Es más bien lo contrario, a veces los movimientos son extremadamente agresivos y en ese aspecto pues a veces hay que tener hasta más cautela que con los activos de divisa. En efecto, bueno, empezamos aquí la semana. Como bien sabemos, estamos al día 26 de mayo de 2025, comenzando semana. Vemos primero, bueno, la culminación de la vela de la semana anterior, una culminación prácticamente indecisa, o sea, no quedó clara. Más que todo el tema de la finalización de semana, ¿no? Que quedó para muchos con expectativas de caída, eh, pero que en efecto no ocurrieron. Más bien, la apertura asiática del día de ayer domingo fue una apertura alcista, que la cual nos confirma varias cosas que quizás nos podrían ayudar en la dirección de la semana. Como pueden ver, bueno, la vela en decisión, aquí tenemos la vela en curso. Si nos vamos un poquito al contexto diario, lo que son las velas diarias, probablemente podemos decir de momento que esto es un retroceso, todo indica que es lo más probable, ya vamos a ver por qué. Y con la probabilidad muy alta de que el precio ya pueda generar nuevos máximos, ya que uno de los obstáculos más interesantes los tenía en esta área. Por acá, en estas áreas, tenemos también un área relevante que podría generar un cierto retroceso, pero no creo que sea lo suficientemente importante como para generar movimiento bajista, sino simplemente, como dice, una pausa del precio y generar nuevos máximos. Como podemos notar, también tenemos noticias del tema de aranceles, el tema de que se posponen lo que es la aplicación de estos aranceles por un tiempo, o sea que por eso que también los mercados suben y bajan, se mantiene mucho tiempo indeciso porque la incertidumbre está presente, ¿no? En efecto, bueno, vamos a hacer primero lo que nos repercute, que es el tema de ver los perfiles de volumen. En este caso, voy a hacer una breve modificación acá porque este es el perfil de volumen semanal y queremos ver cómo se ha comportado el perfil en la semana.
Como podemos notar, la semana pasada, fíjense el área donde el precio ya se ha ubicado por encima. Esto es una de las razones que ya indican de que probablemente tengamos un movimiento alcista. El área de conflicto fue totalmente ya manipulada prácticamente por el inicio de la sesión asiática anoche. Y bueno, todo indica que podemos tener continuidad alcista, ¿no? El POC está ubicado prácticamente o área de conflicto en el medio de la semana, cosa que también iba diciendo que a principio se encontraba aquí arriba, poco a poco a medida que el precio fue bajando el POC y todo indicaba de que a medida que iba bajando la presencia compradora todavía sigue existiendo, por lo cual no había una especulación muy clara del movimiento bajista. De momento acá podemos decir que el dominio alcista todavía se mantiene del movimiento y que la probabilidad compradora quizás sea mayor que vendedora en este punto. Si podemos notar acá por términos solamente de algunos indicadores, no los suelo utilizar mucho, los tengo como guía, pero bueno, tenemos la media móvil de 9 periodos, la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 200 periodos. Si podemos ver, todo se mantiene por encima, rompiendo un área clave que la vamos a ver ahora, está muy cerca de romperla. Esto para mí muy probablemente pasaría a ser un área de soporte interesante, de apoyo para continuación, ya les explico por qué. Y bueno, aquí se imprimió esta zona Sigma que en principio antes de crear este rompimiento se podría especular que era una zona para irla a buscar en ventas, pero ya al romper esto todo indica que hubo una acción de compradores aquí importante que también la vamos a ver con el conjunto de herramientas. Entonces, en este efecto, acá algo importante que no fue considerado para el momento del análisis es que los POC semanal, yo suelo de alguna manera marcarlos para de alguna manera detectar las áreas de conflicto, bien sea de la semana en curso, bien sean de la semana anteriores, porque más que ver una estructura, me gusta ver es los precios de importancia, ¿no? Fíjense acá como el precio en área de conflicto, fíjense acá al lado izquierdo, semanal, miren cómo llega a áreas importantes de liquidez, las toma y genera movimientos bajistas. O sea, que son áreas de mucha relevancia y se deben tomar muy en cuenta. Donde tenemos un poco de debate puede ser esta área, pero todo va a depender cómo se puede desarrollar el movimiento de aquí hacia arriba para debatir todas estas áreas que están aquí arriba. Como ver, hay mucho en conjunto acá y pueden generar, por supuesto, cierta resistencia al momento de generar los movimientos alcistas. De acá podemos ver por lo menos en áreas de conflicto, también tenemos esta acá, que fue un área importante de semanas anteriores y justamente el precio ha llegado para hacer la respectiva reacción. Como pueden notar, no estamos viendo ningún tema de imbalances. Yo particularmente no utilizo esos conceptos por el tema de que como me he enfocado en el tema del estudio volumen, el estudio volumen indica en muchos casos que si en algún momento hubo una inyección importante de órdenes en determinado precio, no quiere decir que al 100% seguro el precio llegar ahí deba generar nuevamente una reacción. Simplemente, en este caso los comerciantes pueden haberse retirado del movimiento y romper las áreas. Yo en este caso por eso me enfoco mucho en el rompimiento de áreas importantes para entender si puede existir continuidad, debo esperar o en efecto poder, estoy en la probabilidad de esperar un retroceso o una reversión importante de precio. Bueno, en efecto tenemos esto, la área de conflicto más cercanas son estas, ya sabemos que hay varias acá, ya las tomaremos en cuenta. Ya acá lo que voy a pasar un momentico al término de los rangos para que veamos un poco cómo se comportan los rangos. Acá, ok, perfecto, están los indicadores. Me interesa siempre ver los indicadores para entender qué ha pasado en términos de fuerza relativa.
Como ven, pueden notar acá, podrán ver que sí hubo una inyección importante de vendedores, pero probablemente con la noticia de disipar lo que son o posponer los aranceles, esto no tiene continuidad. Y probablemente ya desde aquí, probablemente ya no lo tenga, ya vamos a ver por qué. Fíjense que hubo una acumulación importante de ventas acá, que se puede notar de una forma importante. Y también llama mucho la atención la posibilidad de estar creándose un crack importante alcista. Fíjense que tengo la línea naranja por encima, la línea rápida la tengo por debajo, estas se mantienen por encima de las áreas de sobrecompra, mientras que esta sigue bajando. Esto puede generar una fuerte acumulación de compradores y generar un alto más altos, que es muy probable. En efecto, también tengo esta área HITMA que me llama mucho la atención porque este es un área de conflicto de varias semanas acá, que sería probablemente un punto de reacción donde se podría generar un movimiento relativamente importante a la baja como retroceso que podría ser aprovechado en una operación. Fíjense, la acumulación importante de compradores se sigue manteniendo, o sea, no ha existido realmente una acción importante de vendedores más de la que ya hubo aquí arriba. Volúmenes importantes aquí arriba, acumulaciones delta importantes allá arriba, pero que al no existir continuidad, todo puede darnos la posibilidad de que este movimiento bajista puede perecer y los vendedores que están aquí probablemente no estén participando más. Vamos a ver un poco los rangos, una temporalidad un poco menor, para entender qué ha hecho. Fíjense, este fue el movimiento alcista que hizo en la noche, yéndose al área donde si querían proteger los vendedores, este era el área importante, no han podido hacerlo y en lo contrario está a punto de romperse. También podemos observar la fase acumulativa, ¿no? Fíjense que esto fue un movimiento prácticamente de noticias en lo que se refiere a los rangos. Y en el análisis de fuerza, que es lo que a mí más me llama la atención y es lo que más avisa de ver si tenemos reacciones realmente genuinas, es esto lo que me llama mucho la atención, ¿no? Fíjense que aquí un volumen importante de vendedores en esta área acá, se lo pueden notar, se ve en el volumen perfil de los 3 delta, pero que generaron más bien una divergencia y no continuidad. Entonces en la apertura del día viernes generaron movimiento, dejando atrapado a muchos vendedores acá. Esto a mí de forma personal ya me va avisando de que los compradores no quieren dejar pasar el precio por debajo de estas zonas. Ya vamos a ver un poco el tema de las reacciones para ver si en efecto en acumulación de órdenes a la izquierda hubieron compradores importantes en estas zonas en las semanas anteriores. En efecto, el precio sigue subiendo y justamente donde se encuentra, para mí, está las últimas áreas que la vamos a ver un poco mejor con Renko, en las áreas donde se puede generar, donde se pueden perder en definitiva los vendedores o dominan los compradores ya el inicio de semana. Fíjense, estas zonas HITMA son muy interesantes porque, como le digo, son zonas que se van creando no por tiempo, se crean por rango de movimiento y que indudablemente determinan fuerza, acción compradora, presencia de compradores en esa área para romper áreas. En efecto, tenemos esto. Vamos a pasar un momento al análisis de Renko, ya que con Renko podemos tener una perspectiva un poco menos ruidosa de lo que han sido los movimientos. Aquí estamos en Renko de 15 minutos y miren esta área interesante. Por eso le indico mucho a las personas que estas son herramientas súper poderosas que si las sabes utilizar, te van a generar mayor perspectiva, te van a dar mayor validez en las zonas donde se pueden generar movimientos muy importantes. Fíjense acá a la izquierda. Primero, miren estos deltas importantes en estas áreas. Y miren acá como en el delta acumulativo también te confirma fortaleza importante en Renko de 15 minutos. Entonces, por esto mismo, todas estas áreas eran relevantes
para la continuación. En este caso podemos tomar toda esta área acá, señalamos como zona de renco, y por ende, además de tener un POC semanal que es área de liquidez, ha conseguido de forma inmediata una zona de reacción importante de alta inyección compradora, donde los compradores protegieron esta área. Esto es una buena confirmación de entender de que este movimiento sí lleva fuerza, lleva intención, lleva ganas de generar nuevos altos, por lo menos hasta este punto. ¿Qué más podemos ver? Bueno, tenemos que analizar un poco el tema de la contraparte para entender dónde fue que hubieron las inyecciones de venta más importantes durante la semana anterior, más que todo, ya que se especulaba mucho de que puede existir un movimiento bajista importante, ya que era probable no existir continuidad. En principio, me gustaría que vieran esta zona acá, o estas áreas acá. Si ven el delta acumulado, una inyección del delta importante, con absorción, vemos cómo termina acá este movimiento. Entonces, esta área donde se encuentra justamente ahora, para mí representa el área, la última área donde los vendedores podrían defender el movimiento bajista. Aparentemente están quedando sin participación importante, por lo cual toda esta área que podemos ver acá, de ser superada, sería un área importante de continuación alcista, ya que para superar esto tiene que haber inyección. Fíjense acá que se nota la inyección, está programada desde aquí abajo, sigue insistiendo. Acá los vendedores trataron de generar un movimiento bajista. Fíjense la forma en que inyectan, pero al final queda sin consecución, o sea, quedan absorbidos. Y bueno, ya en perspectiva general, probabilidades para ya hasta mañana o los próximos días ver algo como esto, o ver simplemente una superación y continuar. Lo interesante de todo esto es que además de superar el área importante de los vendedores en defensa del movimiento bajista, también lo que podemos observar que existe, hay dos áreas de liquidez importantes. Primero, un POC de la semana anterior y el POC de la semana antepasada, que también fue un área debatida. Si pueden ver con el término de las velas, podrán ver que fueron áreas importantes de liquidez, por lo cual no sería inválido que testear esta área para generar una continuación. Además de ello, a principio de semana pudimos observar algo que era muy interesante y era probablemente una de las razones por la cual se podría decir que había una continuación bajista, podría existir una continuación bajista importante, que era la impresión de estos deltas aquí abajo. Fíjense el delta acumulativo cómo va bajando, se come prácticamente varios de los breves retrocesos en esta área, y esta área era la que daba insinuación, toda esta área daba insinuación de que podríamos tener una continuación fuerte a la baja. ¿Okay? Entonces, el precio al día siguiente bajó, testeó, generó ese movimiento, esa liquidación bastante fuerte el día miércoles, si no me equivoco, y después generó continuidad con la noticia del aumento de aranceles, pero al mismo tiempo las fechas pospuestas para estos aranceles. Entonces, esta área para mí representaría un área donde se podría generar un retroceso importante. Sin embargo, para mí el área más importante de defensa era esta, y de momento los vendedores están perdiendo. Entonces, si vamos un poco a temporalidades menores, ya con Renko, para tener un poco más de claridad, podemos observar la confirmación del volumen vendedor ejercido acá. Fíjense, un volumen importante, razón por la cual el precio acá no podía subir, no podía generar máximos, generando reacciones en área donde se inyectó con mucha intención ventas, buscar precios más bajos, pero que en consecuencia, en efecto del movimiento alcista, lo interesante que quiero que vean es esto. Renko nos da una información muy valiosa
con este tipo de cosas. Fíjense cómo el precio desde el momento donde se genera la noticia de Trump aumentando los aranceles, el precio baja muy fuertemente, pero miren la acumulación de Delta, cómo se va quedando alcista. O sea que muchas órdenes limitadas se habían quedado acá, lo cual está diciendo de que no quieren, hay compradores que no quieren ver el precio abajo, quieren verlo arriba. Para ese momento la noticia se come un poco estas órdenes limitadas, pero no era de prestarle poca atención, ya que si vemos esto son órdenes bastante importantes en todo este movimiento, lo cual decía que era de importancia el movimiento, se podría generar un movimiento alcista de importancia y que en fuerza no debería ser subestimado. El efecto sí ha sido, generó la reacción y con esto confirmamos aún más el efecto hacia la izquierda, donde se generó la reacción hacia el alza. Si podemos ver un poco más acá, vean de una manera más clara la inyección importante de compradores acá en esta área. Fíjense que no es común como se ve en el resto, fíjense, importante. Ha generado ha agarrado liquidez, ha tomado, se ha puesto un punto de inflexión, ha tenido acumulación de compradores, o sea, todo indica presencia de compradores importantes. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con los movimientos bajistas, ya que no se ven tan probables en el mercado, por lo menos no en el corto plazo. Tenemos acá arriba, por supuesto, esta área que puede servir nuevamente de retrocesos, generar liquidez y poder continuar. Esto simplemente es una especulación o especulación de cómo podría ser los movimientos. Y bueno, superar esta área de conflicto y llegar a estas zonas HITMA, que son zonas que sí podríamos tener ya movimientos un poco más importantes bajistas, podríamos tener días bajistas y habría que tener un poco más de cuidado. Si bajamos un poquito más la temporalidad en la consecución de movimiento, bueno, vamos a ver un momentico acá la consecución de movimiento, porque entre altos entre altos más altos es importante ver dónde ha generado apoyo. Fíjense la cantidad de delta positivo que existe en el mercado, o sea, es muy interesante el dominio que existe en mantener el precio hacia arriba. No ha habido interés en bajar demasiado el precio, por lo cual el precio lo que hace es apoyarse en puntos donde a lo mejor ha entrado un big trade, ha entrado unas órdenes importantes que las podemos identificar acá para generar continuidad. Si bajamos un poquito más, veamos acá, como te digo, tenemos esta área de conflicto acá. En particular, yo me gustaría filtrar un poco más para tener exactamente el área donde podría generarse la continuidad alcista. Fíjense acá, voy a acercar un poco acá el gráfico. Esta área es una área, primero, de una breve asociación de compras en este movimiento. Y fíjense este movimiento importante, que es la que generó bajos más bajos en fuerza antes de generar la acción de precio. Entonces podríamos decir que el área está un poquito más arriba, acá, y de superarla y volver a estas áreas sería una buena idea de buscar un long en este caso. Si vemos un poco el tema del market cap, que el market cap también nos avisa, nos va diciendo un poco cómo se pueden ir generando estos movimientos, se pueden hacer movimientos fuertes. Fíjense el crack de compra que se creó antes de la apertura del día de ayer domingo, un crack importante de compra, se mantienen por arriba y no sería sorpresivo que generara otro para continuar. Veamos en 5 minutos si el crack se mantiene, en este caso está acompañando, se acompañan los dos, vamos a ver si termina rompiendo. Y miren los cracks en esta temporalidad, varios cracks se crearon, donde avisaban que la presencia compradora era importante. Fíjense acá, se generó un crack importante, aquí se generó otro, acá se mantuvo
se generó este, pero fíjense cómo se mantiene arriba, no hay forma de que baje. Que esta área hubo un área de inyección muy importante acá, el área de apertura, fíjense la inyección importante, se nota acá. Y los cracks alcistas son los que insisten. Todo esto también indica que en sentido de fuerza, entonces el análisis está relativamente correcto en entender de que la intención alcista todavía continúa, ¿no? Vamos a ver en temporalidades más pequeñas y bueno, ya en términos de generar un punto de inflexión intradía, que es el que yo utilizo, ya sería el día de mañana, pero bajo contexto general es lo que se puede observar y presenciar. Vamos a pasar un momento a la vela de tiempo para fines de analizar un poco lo que son los deltas que se acumularon en el perfil de volumen. Perfil de volumen, si podemos ver acá, fíjense la cantidad de deltas relevantes que se han filtrado. Fíjense, siempre hubo mucha presencia vendedora. Miren acá lo que vimos en Renko, miren cómo se presencia en esta parte, miren la insistencia. En este momento quedaron sin efecto, fueron manipulados, pero nunca hubo una inyección importante de vendedores en dominio del mercado, sino que fue compra. Entonces, punto delta positivo, todo indica que la dirección sigue siendo alcista. Ahora bien, fíjense que he comentado de que esta área es súper importante en la superación para que exista continuidad y seguir comprando. Desde estos puntos yo personalmente no compro porque me encuentro cerca a un área de conflicto vendedor, que es toda esta. Entonces fíjense cómo se marcan deltas relevantes. Entonces me gustaría ver que supere estos deltas, se ponga por encima de ellos. Si es posible acá en el perfil de la semana actual, logre colocarlos en azul o en verde, generando esa absorción que se note y generar continuidad. Entonces por acá podemos marcar por lo menos estas dos áreas. Zona C semanal que sea en definitiva superada, genere un retroceso, agarrando toda esa liquidez atrapada y continuar a nuestra siguiente área más arriba. Fíjense, para seguir con el análisis del perfil de volumen, que puede ser muy útil, podemos ver distintas áreas donde hubieron participación de vendedores importantes, donde de alguna manera quisieron llevar los precios, el activo a precios más bajos. Por lo menos tenemos esta área acá. Sin embargo, a pesar de la inyección importante, no le veo importancia al área, ya que no hubo un área acumulativa, sino simplemente una inyección que en algún momento fue relevante y que al romperla, pues la agarró esa liquidez. No la noto importante para fines de generar retrocesos interesantes. Sin embargo, aquí arriba sí pienso lo contrario. Primero, vemos una acumulación de compradores atrapados acá. Todos estos son compradores atrapados acá. Lo podemos notar por la forma en que se genera la acción de precio. Al llegar aquí, imprimen compradores y no pasa. Se generan algunos vendedores agresivos que aquí se posicionan. Vamos a marcarla acá, que esta área es importante. Se genera una impresión importante de compradores que no pueden pasar. Vuelve, recoge y genera movimiento bajista importante. Entonces, en manera general, podríamos decir que una forma en que se podrían generar estos movimientos es supere, testee, genere un breve retroceso, tome estas áreas que la puede superar de una vez o en efecto pudiera bajar, volver otra vez a superarla y ya ponerse encima de ellas para generar alguna continuación. Bueno, hasta este punto pues ya tenemos un análisis completo del SP500 que también aplicaría en cierto sentido al Nasdaq, ya que son activos correlacionados y que nos vislumbran de una manera general cuál
cuáles serían las expectativas, ¿no? Como pueden notar, de todo sentido, no hay muchas cosas que nos digan que tenemos que vender acá. Es más, a mi perspectiva personal, es un poco riesgoso buscar ventas acá, porque el flow alcista es bastante fuerte, no solamente por flow acumulado, sino flow, en este caso, que es de recogida de comerciante importante en compra. Entonces, yo particularmente, ya un poco por experiencia, sé que eso no puedo subestimarlo y debería tener cuidado. Como digo, al final todo esto son simplemente ideas. Aquí no le estamos dando ninguna idea de inversión, ni mucho menos, simplemente estamos así tomando en práctica el tema de contexto y generando un buen análisis de contexto. Ya la ventaja estadística se puede presenciar, y si lo unes con tu forma de hacer trading, en este caso tomar tus entradas, las probabilidades a tu favor aumentan, indistintamente de tener una buena entrada o no. Así como también les recuerdo la adecuada gestión de riesgo para aprovechar de alguna manera los buenos ratios, y bueno, llevar el proceso con la calma que amerita, ya que indudablemente aquí no vale la pena correr en este proceso, sino simplemente llevar una pausa, y ser nobles con el mercado, lo que nos pueda ofrecer en el día a día. Entonces, ha sido un gusto compartir con esto con ustedes. Si tienen alguna pregunta o algo que tengan alguna duda con respecto a lo que me pueden colocarlo en los comentarios, y con gusto serán respondidas. Un gusto, que estén bien.